Vamos a hablar de lo que ha sido la administración o el encargo de Rosario Piedra Ibarra a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Originalmente esta comisión, este organismo autónomo, estaba para que fuera un contrapeso del gobierno en caso de abusos en diferentes formas hacia la ciudadanía, ya sea en el sector salud, seguridad, etcétera. Todo lo que dañara la dignidad, los derechos de las personas, tanto mexicanos, incluso hasta extranjeros, se tenía pensada que esa era la función de la CNDH. Con el tiempo eso, digamos, se fue como atenuando, a veces sí salió a resaltar, pero a la llegada de Rosario Piedra Ibarra, damas y caballeros, a la llegada de esta mujer que es la vergüenza de su familia, por parte de su hermano que fue desaparecido por el ejército mexicano, y por parte de su madre, quien heredó el nombre. Y pensábamos que también la lucha por los desaparecidos, no en contra. Bueno, esta mujer, Rosario Piedra Ibarra, le escupió a la memoria de su madre y de su hermano. Defender a la misma institución que desapareció a tu hermano y también en la cual su propia madre luchó en contra para exigir justicia y verdad por la desaparición de su hijo, el hermano de Piedra Ibarra, y de los demás desaparecidos en la Guerra Sucia. Lo que hizo Rosario Piedra Ibarra con la última recomendación bueno, de correspondiente al caso Ayotzinapa, al exonerar a las Fuerzas Armadas, al ejército en general, es eso, escupir en la memoria de su familia. Y a la vez pisotear los derechos de las personas. Porque si una institución que se supone debería vigilar al Estado de que no violen los derechos de las personas, de la ciudadanía en sí, se dedica a defenderlos y a defender principalmente al mayor violador de derechos humanos dentro del Estado mexicano, dentro de los gobiernos mexicanos, que ha sido el ejército y la marina, bueno, en sí, es garantizar no solo la impunidad, sino de que a cualquier persona le puede llegar a pasar algo terrible a manos del Estado mexicano, ya sea por parte de las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas principalmente. Se supone que la CNDH es un contrapeso que señala los límites y abusos que el Estado llega a realizar y, en cuanto a los límites, a sobrepasar. Ahora se dedica a defender no solo ideológicamente al régimen en turno y el partido que gobierna. Recordemos, y que últimamente se ha dicho, que para su primer administración en este organismo mintió sobre el hecho de que se había desligado de su militancia partidista, en este caso Morena. Eso quiere decir que al darle ese puesto se permitió que un partido se infiltrara en un organismo como este y que ya como gobierno lo colonizara como tal. Ahora la CNDH se dedica a atacar a periodistas, a ¿qué más podría ser? A ONGs que ayudan a la defensa de derechos humanos, que acompañan a las víctimas, que exigen justicia junto a las víctimas.
y organizaciones como la ONU y sus diferentes comisiones de derechos humanos, ya sea en contra de la desaparición forzada, tortura, etc. Se convirtió en una defensa ideológica de este régimen, lo cual es gravísimo. Y también concuerdo de que Rosario Piedra Ibarra debe de salir de la CNDH y se le debe, incluso, ahí sí yo también estoy de acuerdo, de dar pie a un juicio político, ya que no podemos permitir que este tipo de actuar, de este tipo de manejos de un organismo que debería velar por los derechos de todos por igual. Rosario Piedra Ibarra es alguien que no está calificada y al parecer no tiene el mínimo interés de defender los derechos de las personas. Eso ha sido las dos administraciones de esta mujer. Una mujer que defiende al régimen al que pertenece, al partido al que pertenece. Una mujer que le escupió a la memoria de su familia. Damas y caballeros. Sin más, nos vemos hasta la próxima. Muy buenas tardes, buenas noches y salud.